Bienvenidos, esto es Poco Ortodoxa, es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana e intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y en la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos buscan en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. ¿Cómo estás, Ana Laura Jarú? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pía Garavaglia? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y doy por inaugurado el programa de hoy, donde vamos a charlar de un poco de todo, las novedades en el plano local, que incluyen precios, emisión de deuda por parte del gobierno y algunas novedades que nos trae Pía sobre el FMI y, por supuesto, no puede faltar la polémica de los carpinchos en Twitter. Para la entrevista recibimos a Ivana González, precandidata a diputada nacional, y nos metemos de lleno en el clima electoral de las PASO, no se lo pierdan. ¿Están listas, chicas, para que lance la consigna y el concepto de hoy? Dale. Bueno, hoy primero les voy a contar el concepto. Tasa de interés simple y tasa de interés compuesto nos toca en la clase de hoy. La tasa de interés simple se trata de la que se calcula en base al capital inicial. Con un ejemplo se entiende mucho más fácil. Si yo invierto 100 pesos a un año, a los 365 días voy a recibir de vuelta 100, que es el capital, más el interés, que supongamos en este caso son 20 pesos. Entonces, la tasa de interés es de un 20%. Esa es la tasa de interés simple. Ahora, la tasa de interés compuesta lo que hace es calcular qué pasaría si yo decidiera, en lugar de tomar la ganancia y gastarme los 20 pesos ganados, los reinvirtiera por otro periodo más, por otro año más. En ese caso, los intereses acrecentan mi capital y me van a estar pagando intereses sobre los intereses ya ganados. Esto lo que quiere decir es que la tasa de interés que yo voy a calcular se tiene que aplicar un capital que va variando, y a medida que eso se prolonga en el tiempo, los intereses de cada periodo aumentan de manera exponencial. La fórmula de la tasa de interés compuesta es la siguiente, después se las vamos a dejar en el HD como siempre, pero es 1 más la tasa de interés anual, todo eso elevado a la cantidad de periodos por los cuales uno va a mantener la inversión, y para saber cuál va a ser el capital final que voy a obtener, tengo que multiplicar el capital inicial por la tasa de interés compuesta. Espero que esto les sirva, y ahora sí les voy a preguntar cómo llevamos esto al día a día. Quiero saber si son personas simples, que cuando algo les molesta lo dicen y punto, o son personas compuestas, de esas que acumulan y de repente explotan. No, yo me considero del primer tipo, personas simples. Si tengo un drama mínimo, te lo vas a ver, por el más pequeño que sea, y no acumulo nunca porque como que no me sale acumular. No puedo acumular nada, ni una disputa por un plato sucio. No puedo. Todo lo tengo que resolver en el momento. Sí. Yo te diría que es como el Big Bang. O sea, exploto y te pudrió, sí, pero acumulo hasta que sale todo. Algún día sale. No depende, para poner grises, justamente. Claro, nunca un punto medio en este programa. No. Yo igual depende la causa, digamos. Hay algunas cosas que a mí me generan que sí, tengo que exteriorizar todo el tiempo, manifestar, demostrar, y hay otras que sí, de repente, no sé, se me volcó un vaso de agua y de repente me doy cuenta que era por otra cosa, entonces como que depende del tema, supuestamente. Pero pará, y cuando te das cuenta, o sea, ¿pedís disculpas o algo o pasa y pasa? Sí, me tiene que bajar la espuma. Cuando me doy cuenta de cuando es esto, cuando es con así como medio efervescente, digo, esto no era por esto. Me dio miedo. Me vas a acordar a mí cuando tengo hambre, no se me Arranca
Sí arranca con el interés compuesto y después dice, no, era simple, la cosa era más... Era simple, claro. La verdad que no era exponencial. No era para tanto. Así que, bueno, yo soy del peor caso, así que me voy a retirar en este momento. Soy de las que acumulan y además me cuesta un montón pedir disculpas. Ya lo estoy trabajando en terapia, así que vamos a dar por cerrado este tema y vamos a escuchar a los oyentes que nos cuenten ellos qué les pasa, que exterioricen. ¿Qué les parece si vamos al tema de la semana? Dale. Dale. En el tema de la semana traemos la noticia de precios mayoristas y un poco lo que estuvo pasando en el mercado financiero la semana pasada, porque bueno, se conoció que el índice de precios mayoristas correspondiente al mes de julio tuvo un incremento interanual de 63%. Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que en el caso de los precios minoristas, en el mismo periodo, el alza fue 51,8. Si estamos hablando de más de 10 puntos de diferencia entre uno y otro, con lo cual, bueno, ya mismo los analistas están dudando. Vieron que hace un par de meses dijimos que los analistas piensan que sí, que va a bajar sí o sí la inflación. Bueno, ya ahora ya dicen, bueno, quizás no, porque bueno, si los precios mayoristas están tan por arriba, hay dos opciones: o esto ya está anticipando que los minoristas van a seguir subiendo, o se acontece una caída en lo que es la rentabilidad del sector minorista, con la consecuencia que tiene en la creación de empleo, en la inversión y demás cuestiones. Sí. Y además hay que ver con qué espalda están los minoristas para absorber estas cosas, pues últimamente es la regla general, ¿no? Que la inflación mayorista sea más que la minorista. Totalmente, y en el desagregado también se observa que son los productos de origen nacional los que más crecen, no los importados, ¿sí? El dólar, el tipo de cambio prácticamente está planchado, con unas variaciones muy, muy bajitas, producto de la política monetaria, pero está habiendo un aumento de costos importante en lo que es la economía, con lo cual eso explica la mayor alza. Frente a esto, por supuesto que está siempre la preocupación y el riesgo latente de cómo va a evolucionar la evolución, bueno, para la redundancia, de los precios, justamente en un periodo electoral, el tipo de cambio. Y debemos mencionar en este contexto que el gobierno, desde el punto de vista del Tesoro, realiza todos los meses licitaciones en el mercado porque tiene una estructura de deuda que o sea, los agentes toman deuda con el Estado a través de letras, bonos, pero lo que acostumbra hacer el Estado no es pagárselo, sino estirarlo, ¿no? Es lo que se llama el rollover, tipo que lo estiro. En vez de pagarte la deuda, te vendo otra deuda y así van espateando la pelota para más adelante. Ahora bien, ¿qué pasa? Guzmán había hecho una jugada en la primera licitación de agosto y dijo: yo no voy a poner instrumentos de corto plazo. ¿Por qué? Porque si vos le das al mercado un instrumento de corto plazo, implica que acá a 2 meses o donde sea el corto, bueno, vas a tener que volver, o les vas a tener que pagar, en el caso de que vengan todos a querer cobrar, o les vas a tener que dar otro instrumento. Entonces Guzmán se arriesgó y dijo: bueno, yo voy a ver si los puedo patear para algún instrumento a largo plazo, si los pago de acá 1 año o 2. El mercado le dijo: no, eso yo no lo quiero. Y en la primera licitación de agosto había logrado solamente el 60% de lo que él fue a buscar. Ahora, en esta última licitación de la semana pasada, ya con la lección aprendida, puso instrumentos de corto plazo y justamente fueron los que más se llevó al mercado, que vencen ahora en octubre, y de esta manera le fue un poco mejor. Ahora, ¿por qué esto es importante y por qué estamos haciendo el link con la inflación? Porque justamente al haber leído mal a principios de mes con la licitación, ¿qué fue lo que pasó? Lo que no logró conseguir en el mercado de deuda, lo tuvo que pedir al Banco Central. Y se conoció que la autoridad monetaria le giró al fisco 200.000 millones de pesos en los primeros 11 días del mes. No venía sucediendo que tenga que asistirlo tanto, con lo cual, de continuar una conducta así, pone en jaque lo que había presupuestado el objetivo de Guzmán, que era decir: bueno, el déficit que tenga este año lo voy a cubrir con un 60% de asistencia monetaria y un 40% de deuda en pesos. Pero bueno, lo que el mercado le está diciendo: si vos querés deuda en pesos, poneme instrumentos de corto plazo. Es decir, que hay
lo que se soslaya es que el mercado no confía de acá a un año, dice, vienen las elecciones, no sé qué va a pasar, yo quiero jugar a que en octubre, y en octubre seguramente se de vuelta en mi colocación de deuda, van a jugar a noviembre o diciembre. Así que... Entonces, en definitiva, le salió por la culata, ¿no? Como llevándolo al... Y él probó. Porque tuvo que buscar... Al Sí. final tuvo que ir a pedirle ayuda al Banco Central, en definitiva. Claro, o sea, si el Tesoro no se puede financiar en el mercado con estos instrumentos de deuda, bueno, va al Tesoro. Va al Banco Central, que fue lo que tuvo que pasar en los primeros días. Pero es muy delicado en un contexto preelectoral jugar así y que el Banco Central tenga que salir a asistirte cuando están todos los operadores con los ojos puestos a ver qué pasa con esa variable, es muy riesgoso, más viendo lo que les comentaba antes, que tenemos una inflación con un aumento de costos interesante que, bueno, se pone, la sábana está muy corta en este periodo de elecciones, hay que ver cómo continúa y si Guzmán efectivamente puede cumplir con esto de cubrir con el 60% de asistencia monetaria y 40% de la deuda, eso va a jugar fuerte para lo que tiene que ver con la credibilidad también y la confianza. Te hago una pregunta provocativa, Anita, ya que estamos hablando de este tema. Justamente que hubo debate con esto de la deuda en pesos, la deuda en dólares, lo que dijo Vidal, lo que no dijo Vidal, lo que corrigieron y eso. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Está bien endeudarse en pesos, en dólares, fue así, fue asá. Vos no, sé es una que locura. tenés toda la claridad para darnos. Es una locura, yo te juro que digo, no puede ser, me meto en Twitter, veo ese debate y me voy, porque digo, no puede ser que estemos todavía discutiendo esto. A ver, No aprendimos nada. Nada. Por supuesto que uno, como bien argento que es, y esto les pasa a los que tienen en tanto emisión de deuda como salario, que uno siempre calcula, bueno, a ver cuánto es en dólares, ¿no? Dice, bueno, mi sueldo es pesos esto, cuánto es en dólares, y ahí es cuando te empiezas a llorar. Lo mismo pasa con la deuda, decís, bueno, a ver cuánto es en dólares, ¿no? Mirá que va subiendo el tipo de cambio, todo va subiendo. Ahora bien, no es lo mismo tampoco que vos te endeudes en dólares, en moneda dura, a que te endeudes en pesos. Y he leído a muchos y muchas economistas reconocidas decir, bueno, pero entonces eso lo que está demostrando o lo que está sincerando es que, claro, la deuda en pesos se licúa a través de más emisión y más inflación. Mirá, no es justificarlo tampoco, porque obviamente que tampoco vamos a emitir endeudados todo el tiempo, pero no es lo mismo que vos te hayas comprometido en una moneda que es tuya, en el sentido de que Argentina puede emitir pesos, una moneda que no es la tuya, y que va a depender de la evolución del comercio exterior o de las inversiones que vengan, con toda la volatilidad y con todos los problemas que eso nos genera. Mira, te puedo sumar uno más. De última, piensen en países que no tienen inflación alta como nosotros. Esos países recaudan en la moneda que tienen que pagar sus deudas. Saquemos de lado la emisión. Claro, exacto. Esa paridad. Sí, además. Realmente la discusión, o sea, que todavía estemos discutiendo. Sí. O sea, si es lo mismo o no es lo mismo. Ay, me siento tipo Alejandra Sanz. Distinto. Podríamos poner ese tema, piano se te lo tiro. Y si estamos todavía discutiendo esto, si yo no interpreté mal, una cosa es decir, bueno, de lo que se está endeudando el gobierno en dólares sería tal cosa, porque uno hace pero no es lo mismo endeudarse en pesos de tomar en dólares, de tomar un compromiso en dólares, ¿sí? O sea, me parece. Claro, lo que podría ser simplemente una crisis de deuda, lo llevas a una crisis también cambiaria, como que contagiás al MULC, al mercado único de cambios, con los problemas que vos puedas tener para cumplir. Muy interesante, porque en una materia que nosotros no vemos, que yo la hice como optativa, que tiene que ver con crisis financiera y los mercados internacionales de finanzas, justamente te enseñan cómo es que los mecanismos por los cuales podés pasar de una crisis, como dijiste vos, de deuda a una cambiaria, a una bancaria, o de bancaria a cambiaria, o lo que sea. Como que hay distintos drivers a través de los cuales arrancaste con una y puedes caer en la otra. Entonces, mi comentario es ese, me pareció, lo vi en Twitter y dije, no podemos todavía discutir esto. Muchas gracias por el aporte, Anita. Yo aprovecho y uso esto para meterme en la parte internacional, que justamente viene bastante relacionada, porque es justo el aire que va a recibir nuestro ministro Guzmán para asumir los compromisos que quedan de acá a fin de año, justamente porque se puso en vigencia la ampliación de los que veníamos comentando hace bastantes emisiones, la ampliación de los derechos especiales de giro del FMI.
Esto, como les había comentado un poquito, eran unos 4.300 millones de dólares que van en concepto de reservas al Banco Central. Lo que no les había contado es que, no es que fue un regalito en paquete para Argentina y ya. No, es una parte del capital del FMI que se asigna, digamos, a todos los países miembros. Nosotros ni llegamos a ser el 1%. O sea, en total se ponen a disposición 650.000 millones de dólares, para que se den una idea. Esto es otra magnitud, y es justamente la mayor asignación que hizo el FMI así global en la historia, y justamente la hacen para hacer frente a la pandemia, reforzar la situación de reserva de los países miembros y también manifestar apoyo a las reformas que tengan que hacer para salir de la crisis pandémica. Qué bueno. Son unos amores, la verdad que... Igual nosotros medio que le vamos a dar pasar, ¿no? Vuelve al FMI nuestro... Nos quedamos con un mini pedacito, pero medio que lo que te dan después se lo tenés que devolver en 2 meses. Exacto. Nosotros lo vamos a usar solamente para asumir compromisos. De hecho, para que se den una idea, es casi, o sea, por muy poquito, es casi lo mismo de lo que tenemos que darle al FMI antes de fin de año. O sea, en lo que resta del año, Argentina le tiene que pagar 4.380 millones de dólares, el FMI nos va a asignar 4.355. De hecho, al contrario, tenemos que poner un poquito más. Igual teníamos otras deudas, pero bueno, esto da un poquito de aire para afrontar los vencimientos futuros, con lo cual nos puede ayudar, además del rollover que veníamos comentando del primer semestre. Esto da un poquito de aire para continuar, para cerrar el año en realidad, y empezar, acompañar un poquito la reactivación económica que se está dando con otro panorama, digamos, ¿no? Con otro poner un poco de paños fríos en año electoral. Que diga el FMI si es kirchnerista. Sí. El efecto FMI en las PASO. Sí, pero cuánto kirchnerismo, ¿no? En el FMI, la soja y también los carpinchos, ¿no? ¿Son kirchneristas? ¿Leí por ahí hoy o no? Uy, queremos entrar a eso. Me interesa. Vamos a ese abrohilo, por favor. Por favor. Y como bien mencionó Ana, en el Aurelio de hoy no podían no hablar del Carpincho Gate, como lo dice. Los vecinos de Nordelta versus los carpinchos, que según estos vecinos les están invadiendo los terrenos. Qué caraduras, ¿no? No digo, o sea, ¿quién invadió a quién? Esa apropiación originaria, sí. O los carpinchos estaban viviendo ahí hace miles de años, no sé. Pero bueno, yo les tengo que advertir antes de empezar este tema que yo tengo una posición muy, muy, muy tomada, pero extremadamente tomada. Los que ya me conocen o me siguen en las redes saben que yo tengo una mascota que es que se llama la Chilla, que es una chinchilla. Es fea. Y que es hermosa. Ana, vos sos la única persona que no le gusta, pero bueno. Así que siempre voy a estar del lado de los roedores de la vida. Y encima del otro día investigando me di cuenta que son primos, chinchillas y los carpinchos. ¿En serio? Ay, me muero. Tienen un montón en común, así que nada, estoy muy metida en la causa y me voy a tatuar un carpincho, así que... Pero esto se transformó en una revolución, tomó las redes y hasta Eduardo Constantini, quien fue el fundador de Nordelta, está del lado de los roedores. Dice, son seres indefensos y divinos, dijo Eduardo. Así ¿Está que, del lado de los roedores realmente? Sí. No, los únicos que están en contra, me parece que en toda esta discusión, son la Asociación Vecinal de Nordelta, que son una agrupación que está trabajando para intentar, ellos dicen, solucionar la situación de los carpinchos. Esa es la palabra que usan. Y quieren sacarlos porque dicen que no, que los invaden, que se pueden pelear con los perros. Pero recordemos que los carpinchos son herbívoros y que no van a comerse al caniche o no van a hacer nada. En realidad son seres indefensos y bastante amables, digamos. Yo estoy un poco con Pía con su pregunta, porque ahora es muy fácil para Constantini decir que son seres hermosos e indefensos, pero la verdad que el desarrollo inmobiliario no sé si contempla mucho un espacio para que los pobres carpinchos puedan
puedan habitar. Exacto, en la realidad Constantini ahora dice, bueno, sí, los carpinchos, amamos los carpinchos, pero cuando construyeron Nordelta tuvieron que sacar a los carpinchos que vivían ahí. Recordemos que lo que es el delta del Tigre y gran parte de nuestro país está compuesto de humedales. Y este avance de urbanización a los humedales está afectando lo que es la fauna nativa directamente. Y lo del carpincho es el claro ejemplo de animales que se quedaron sin lugar donde poder habitar y tuvieron que... ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a vivir? Empezaron a volver a donde vivían, que por causa de lo que es el desmonte y los desarrollos inmobiliarios, cada vez le están dejando un lugar para vivir más chiquito. Entonces los carpinchos tuvieron que volver a intentar... O sea, en Twitter se romantiza y dicen, no, los carpinchos, la revolución de los carpinchos, haciendo paralelismos medio leninistas, marxistas, pero en realidad pensemos que todo esto se relaciona muy, muy profundamente con lo que es la ley de humedales, que ya lo hemos hablado en otros programas, y la verdad es que tenemos que proteger lo que es el medio ambiente, porque después pasan lo que son los incendios, y se está comprobado por estudios que la desaparición de humedales es una gran amenaza contra los que son los incendios, y como pasó en 2020, que se perdieron 350.000 hectáreas en el delta del Paraná. ¿Por qué? Porque cada vez hay más construcciones y hay menos humedales. Así que todo tiene que ver con todo y es muy circular lo que es ecología, ¿no? Uno saca creo que igual que terminen haciendo algo para mejorar la situación básicamente de los carpinchos, porque no creo, primero que bueno, son emprendimientos muy importantes lo que hay ahí, no solo en Nordelta, sino todos los barrios que están ahí cerquita, y también que, no sé, para mí lo que va a terminar pasando es que los van a considerar plaga, es como ha pasado con los mapaches y esos roedores en otros países. Sí, lo que están intentando hacer que sean o sea, están yendo con científicos de CONICET, esta asociación vecinal, y están estudiándolo. Ya en 2019 lo quisieron declarar plaga y la verdad que los números no le dieron para declararlos plaga, y ahora parece que estarían en ese camino porque la población aumentó un 17% de un año al otro. Sí. Entonces sí, me parece que es tal cual como decís, van a querer declararlos plaga para empezar a castrarlos, no sé, o cómo los querrán controlar. Pero bueno, dicho todo lo que es serio y lo importante que es ley de humedales ya y protección a los carpinchos, quiero pasar a la entrevista. Bienvenidos al segundo bloque de POX, es el momento de la entrevista y hoy tenemos a la invitada Ivana González. Ivana es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, también es máster en Alta Dirección Pública y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bienvenida Ivana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, a vos. Y también Ivana pertenece a un centro de investigación en el que participamos con PIA, así que le mandamos un saludo a todo el CIAP. Sí. Bueno. Ivana, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Ivana, aparte de todo lo que mencionamos, participa en política en la Unión Cívica Radical y, un datazo que vamos a tirar hoy, se está precandidateando a diputada nacional por la lista de Adelante Ciudad, encabezada por Adolfo Rubinstein, ¿sí? Entonces, queríamos saber cómo te estás sintiendo a lo largo de este camino hasta llegar a las PASO y que nos cuentes un poco de qué se trata todo este nuevo comenzar, digamos. Bueno, gracias Antonella. Bueno, la verdad que al principio fue un gran reconocimiento, digamos, que yo sentí. La verdad que las mujeres que hacemos política, y que llevamos algunos años haciendo política, yo hago política desde el año 96 en el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, siempre nos ha costado mucho acceder a espacios que impliquen o bien gestión o espacios de representación. Entonces, en ese sentido, fue realmente un gran reconocimiento a mucho trabajo y una trayectoria que yo tengo en el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Notaste cierta discriminación por ser mujer?
No, pero sí creo que si no hubiera ley de paridad, las mujeres tendríamos muchas más limitaciones o dificultades para acceder a los espacios. Ok. Bueno, sí. Pero no discriminación, digamos. Creo que de alguna manera los partidos políticos se van, digamos, deconstruyendo, podríamos decir, y entendiendo que existe una nueva lógica en ese sentido. O sea, más una segregación más que discriminación. Claro, sí. Pero es esto que te digo, digamos, si no hubiera ley de paridad, no sé si habría tantas mujeres ocupando espacios de representación, o por lo menos, digamos, sí. me parece a mí es una sensación. ¿Y hay muchas mujeres en tu espacio? Hay muchas mujeres en diferentes ámbitos. Hay militantes, como es mi caso, que somos militantes territoriales y que nos insertamos por la vida profesional en los ámbitos académicos. Pero también hay otras mujeres que trabajan en territorio, que trabajan con tercera edad, que trabajan distintos temas vinculados a, no sé, la movilidad, diferentes. De hecho, la precandidata Mónica Marquina, que acompaña en segundo lugar a Adolfo Rubinstein, es una especialista en educación, una académica de CONICET, digamos, hay variado y de todo. Sí. ¿Y qué te motivó a ser precandidata? Mira, yo siempre creí que la política es un ámbito digamos, que genera transformación política. O sea, cuando empecé en los años 90 fue el momento del menemismo. Y entonces, un poco en ese contexto, me inspiraron mucho las ideas de Raúl Alfonsín como un referente ético, te podría decir. Yo me acuerdo que en ese momento leíamos mucho un discurso de Raúl que se llama el discurso de Parque Norte, que planteaba un proyecto de país que tenía que ver con valores modernos, con diálogo, con consenso, con un Estado que intervenga en pos de la igualdad. Digo, una cantidad el fortalecimiento de la democracia y las instituciones, por supuesto, pero una cantidad de valores que se alejaban, digamos, de lo que significó el menemismo, ¿no? Entonces, que básicamente significó el desguace del Estado, un modelo económico de pobreza, de desigualdad. Y entonces, en ese sentido, yo me identifiqué mucho con Alfonsín y con sus ideas, y ahí comenzó un poco mi participación política en un comité de barrio, ¿no? Sí, muy interesante esto de los comienzos. Y ahora en estas elecciones en particular, que es lo que se celebra son las PASO, donde, un poco te voy a pedir que nos cuentes un poco qué es, pero también, si no estoy mal informada, al final tu partido es el único que realmente en esta instancia va a tener unas verdaderas PASO. Entonces quería preguntar, ¿qué opinás? Si crees que es viable seguir con una elección que podría hasta no tener sentido, porque termina siendo un tanteo más que una verdadera PASO, ¿no? Sí, tal cual lo decís. De hecho, creo que ha sido una discusión en su momento, pero a mí me parece muy importante que nosotros podamos reivindicar lo que significan las PASO como un instrumento que permite a la sociedad elegir qué personas y qué candidatos y qué candidatas integran las listas que van a ir a las elecciones generales. Y entonces, justamente en ese sentido, cuando se conforma la lista que encabeza hoy María Eugenia Vidal, nosotros entendimos que la conformación de esa lista respondía, digamos, más a una necesidad política de ordenar actores en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires que a pensar la mejor lista para poder salir de una situación como es la que estamos viviendo actualmente, donde los indicadores socioeconómicos son tremendos. Bueno, ustedes son economistas, así que lo van a poder describir mejor que yo, pero nosotros creemos que la PASO en esta oportunidad, donde se eligen diputados nacionales y diputados de la Ciudad de Buenos Aires, puede aportar a mejorar por lo menos el espacio, el frente de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Ivana, tengo una pregunta, podés no contestar, pero digamos, hubo varios analistas que interpretaron, ¿no? Como hubo un medio revuelo en lo que parecería ser la interna de Juntos por el Cambio, sí. y
¿Y qué es lo que, digamos, es distinto el rol del radicalismo hoy que el que fue en el 2015? Mira, yo creo que el radicalismo cumple un rol fundamental como garante, digamos, de las instituciones de la democracia, como una garantía de control al oficialismo, a las avanzadas, digamos, autoritarias. Y en ese sentido creo que hay que nosotros, por lo menos desde el espacio de Adelante Ciudad, lo que estamos leyendo es un cambio de tiempo, digamos. En periodos anteriores, y bien lo decía Alfonsín en su momento, podríamos decir que el escenario político se disputaba o se leía en una clave más bien populista, donde se enfrentaba una coalición que representaba una lógica más conservadora. Ahora, yo creo que los tiempos cambiaron y que en este momento es necesario hacer una lectura de la realidad política donde hace falta un radicalismo que exprese los valores del progresismo, que exprese estos valores que yo te decía son los que un poco reproducía el alfonsinismo en la década de los 80. Y en ese sentido me parece que el radicalismo es una herramienta de la democracia, como lo son el resto de los partidos políticos, pero que en particular los valores que sostiene el radicalismo, como los que te mencionaba antes, son imprescindibles para poder lograr una democracia política y una democracia social real. Claro, se entiende que hay una diferencia. Igual, esto es una duda que veníamos charlando un poquito antes, que es esto de cuál es el rol de la gente que estamos eligiendo ahora, ¿no? Porque hemos leído, por ejemplo, algunos ejes de campaña que decían más de que se prometía bajar la inflación y cosas así, y creemos que eso no es una responsabilidad o algo que pueda atacar una persona que esté en la legislatura o en el Congreso. Con lo cual te queríamos preguntar qué ejes, algo que nos comentaste un poquito, pero qué ejes son los que distinguen la campaña de ustedes, perdón, y que también al mismo tiempo los puedas distinguir de los que tienen internamente dentro de Juntos por el Cambio. Claro, bueno, nosotros lo que estamos planteando es una campaña que priorice fundamentalmente la salud, priorice la educación y priorice el fortalecimiento de las instituciones y la incorporación de la ciencia y de la técnica para pensar la Argentina del futuro. O sea, volviendo un poco al diagnóstico que hacíamos de la situación económica y social actual. Nosotros tenemos una situación social y política donde hay un contexto global de pandemia, donde hay mucha gente que se está quedando sin empleo, donde emerge un sujeto social que es los sectores medios, que se sienten culturalmente de lo que podríamos llamar clase media, pero que están económicamente muy al borde y a riesgo de caerse, y donde siempre está latente el riesgo de estallido social. Entonces, en ese contexto, que es sumamente complejo, nosotros entendemos que hay que priorizar la salud y que hay que priorizar la educación. Y después, digamos, medidas de más largo plazo que tienen que ver con incorporar la ciencia y la técnica para poder dinamizar aquellos sectores que son la economía del futuro, ¿no? Bueno, vos, Pía, sos una experta en esto, pero un poco viene por ahí la propuesta que nosotros hacemos. Y sumado a eso, una agenda que ha estado presente años anteriores y que yo creo que no hay que dejar de mirar, que es la agenda de la igualdad de género, que es el otro puntapié y el que por lo menos a mí me está llevando más tiempo de conocimiento y de estudio, porque entiendo, digamos, que existen en este contexto que yo les describía brechas de desigualdad social, económica y tecnológica que necesitamos pensar desde el ámbito del Congreso Nacional. Y ahí aprovecho para hacer la aclaración que ustedes me decían. Nosotros elegimos ahora 13 diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires y 30 legisladores de la ciudad, ¿no? En una lógica, en un sistema de representación proporcional. Entonces, las competencias que nosotros tenemos no son las del Ejecutivo, es decir, nosotros como futuros o precandidatos a legisladores no vamos a poder planificar los programas de gobierno, pero sí, por ejemplo, podemos
incentivar o impulsar programas que tiendan, en el caso de la agenda que yo estoy llevando más especialmente, que promuevan, por ejemplo, la inserción de las mujeres en los sectores de las ciencias, la técnica, las ingenierías y las matemáticas. Vamos, programas generales, ¿no? Sí. De incentivos y demás. Sí, perdón que te interrumpo, pero en tu relato de recién mencionaste al estallido social y se está escuchando mucho, ¿no? Después de que Grabois tiró la primera piedra en este sentido. ¿Crees que estamos ante las puertas de un estallido social en este 2020? 2021, perdón. No, mira, yo creo que no es tan real el contexto, porque el Estado está conteniendo muchísimo a partir de un gasto público importante esos sectores. Pero en la medida que nosotros no podamos plantear soluciones de carácter estructural al problema de la pobreza, al problema del empleo, al problema de la deserción escolar, que es tremenda. El otro día, sin ir más lejos, no sé si leyeron en un diario que una empresa había salido a buscar, Toyota había salido a buscar trabajadores y no encontraban, no podían encontrar chicos que hayan terminado el colegio secundario. Entonces, en ese esquema, nosotros no podemos hacer que medidas que fueron pensadas para la emergencia se mantengan en el tiempo indefinidamente, porque no hay ninguna, porque el gasto del Estado no es infinito. Sí, tal cual. Y yendo un poco, bueno, no sé si lo van a tratar o no, pero estábamos hablando estas medidas de contención del Estado, pero también, en mi opinión, ¿no? También es cierto que hay una situación no sé si medio silenciosa o no, que se va agravando de lo que es la clase media, con su poder adquisitivo, etcétera, y uno de las formas de manifestarse hoy en día, que hay mucho reclamo en ese sentido, tiene que ver con, por ejemplo, el sector inmobiliario, ¿no? El tema de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay ideas en ese tipo de proyecto en particular de revisar la ley que salió el año pasado respecto de esta situación? ¿Ustedes lo ven como un problema o podría llegar a seguir de largo? Mira, yo creo que fue una ley que generó mucho debate y mucha discusión, ¿no? Al interior incluso de los distintos sectores políticos. Pero, a ver, pero fundamentalmente porque tiende a favorecer al inquilino más que a la persona que tiene la propiedad que alquila. De hecho, es mi caso, ¿no? Que yo tengo una propiedad que heredé de mi madre y la tengo en alquiler. Ahora, yo creo que el problema no pasa por la ley de alquileres, sino que pasa por un problema más grave todavía, que es que la gente no tiene acceso a ningún tipo de crédito como política pública que le permita comprar su propia vivienda. O sea, esa expectativa social que existía en otro tiempo, donde se ponía para esos sectores medios una disponibilidad, una batería, digamos, de acceso a la compra de una vivienda, hoy no existe. Sí. Entonces, nosotros, digamos, no tenemos solamente que discutir esa ley, tenemos que discutir el problema estructural, que es lo que me parece que pasa en la mayoría de las cuestiones que debatimos, que discutimos las consecuencias y no discutimos los problemas estructurales, ¿no?, de cada una de estas cuestiones, ¿no? Claro, sí. Y volviendo, perdón, a uno de los temas que mencionaste antes, que me pareció muy interesante, que es el tema de la agenda de género, ¿no? Viendo los últimos pasos y avances, digamos, que se vinieron dando en esta temática, ¿no? No solamente la ley del aborto, sino también el cupo trans, la identidad de género, etcétera. ¿Cuáles pensás que son los próximos pasos? Sin hablar capaz de decisión, ¿no? Pero pasos a debatir. ¿Cuáles son las cuestiones que pensás que deberían estar en la agenda, digamos, del corto o mediano plazo? Sí, yo ahí lo primero que me gustaría decirte es que es importante mencionar que los logros que se alcanzaron en la agenda de género son producto de una lucha social del movimiento de mujeres, que está conformada por mujeres de distintos sectores y pertenencias políticas. Esto me parece como lo más importante, porque hoy es un motor de cambio social, ¿sí? Pero la lucha de las mujeres no comenzó hace un año, digamos, hace décadas que las mujeres vienen peleando
por esta igualdad de derechos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay ahí una lectura importante que hacer y que comprender. ¿Falta la grieta, la agenda de género? Yo creo que tiene que saltar la grieta, digamos, como hay un montón de otros temas, qué sé yo, el de la educación, por ejemplo, que no puede disputarse en torno a la grieta. Vamos, que nosotros tenemos que poder pensar en una lógica de más largo plazo y buscar las cuestiones compartidas, ¿no? Entonces, cuando se ideologiza un tema y aparece, digamos, como propiedad de un sector político, es donde entonces no podemos avanzar en ninguna solución que realmente genere un cambio y una transformación social, me parece a mí, ¿no? Sí, correcto. Ivana, antes de terminar la entrevista, ¿hay algo que le quieras decir a los oyentes que van a votar en las PASO del mes que viene? Sí, lo que a mí me gustaría decirles es que es muy importante la participación, que las elecciones primarias dan la posibilidad de que la sociedad pueda elegir quiénes son los que tienen que integrar la lista de Juntos por el Cambio para mejorarla. En este caso nosotros presentamos la lista que encabeza Adolfo Rubinstein y que secunda Mónica Marquina, y por otro lado creo que pedirles por supuesto la participación y el voto, porque nosotros entendemos que hay una agenda de igualdad, hay una agenda, digamos, que tiene que ver con la generación de una mejor salud, con la discusión en torno a temáticas educativas, ¿sí? Que traten de cerrar estas brechas de las cuales les hablaba antes, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que les pediría eso, que participen y que nos acompañen. En particular, yo les propongo, digamos, una agenda que tiene que ver fundamentalmente con la incorporación, digamos, de la mujer desde el punto de vista de su autonomía económica, del uso del tiempo, de la autonomía en la toma de decisiones, digamos, seguir profundizando las agendas en contra de la violencia, digamos, y una cantidad de temas que a mí me parecen indispensables. Y a eso agregaría las discusiones en torno, aprovechando que señalaron que éramos compañeras de investigación, en torno a cómo pensar un Estado inteligente, eficaz y eficiente para poder gestionar esas políticas, ¿no? Muy interesante los aportes que nos haces, Ivana, y desde ya te agradecemos enormemente por tu tiempo, por haberte prestado a la entrevista. Bueno, esperamos poder seguir escuchando más de vos, pero bueno, lamentablemente hoy ya nos quedamos sin tiempo. Creo que igual pudimos cubrir unos temas más que interesantes y también conocer un poquito más, ¿no? Un poquito más allá de lo que se está conversando hoy en día. Así que desde ya te agradecemos mucho y esperamos poder recibirte de vuelta. Bueno, gracias a ustedes, y de acá, cuando quieran, charlamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Y cerramos con Learn to Fly de Foo Fighters. La verdad, este programón, recibiendo una precandidata a diputada nacional, un placer fue recibir a Ivana. Chicas, lo mismo también, conversar con ustedes como siempre. Anto, ¿querés contarnos nuestras redes sociales? Sí, seguimos la conversación en Facebook, Instagram y Twitter como Poco-Ortodoxas, y si nos quieren volver a escuchar, nos buscan en Spotify como Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Excelente. Como siempre decimos, escríbanos, que nos encanta saber lo que piensan, lo que tienen para contarnos, para preguntarnos y para pedirnos. Así que bueno, chicas, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Chao, chao.